Buenos días, mi nombre es Livia Marciales, soy cursante de la materia Civil Obligaciones por SAYA, el cual tengo una tarea asignada que son el tema 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a comenzar con el tema 4, que es el cumplimiento. El cumplimiento es la ejecución de la obligación. La obligación es contractual. Cuando hablamos que es una obligación contractual es porque fue pautada por las partes y está tipificada en el artículo 1264 del Código Civil, donde el cumplimiento puede ser en especie o por equivalente. Cuando hablamos del cumplimiento en especie, tenemos dos principios: el principio de integridad y el principio de identidad. Tenemos el cumplimiento por equivalente, que es el cumplimiento voluntario, y el cumplimiento involuntario. Cuando hablamos del cumplimiento en especie, especificamos ya los principios. Estos están tipificados en el 1291 y 1292 del Código Civil. El principio de identidad tiene que ser el objeto o la cosa pautada debe ser idéntica, y el principio de integridad debe ser completa. Cuando hablamos del equivalente, es un sustitutivo del valor, pero que tiene que ser igual, pero es equivalente, es un valor sustitutivo. Y el cumplimiento voluntario es el cumplimiento que hace el deudor hacia el acreedor de una forma voluntaria, o sea, por sus propias decisiones. Y cuando es involuntario es porque se usa una medida forzosa. También podemos hablar del cumplimiento directo y el cumplimiento indirecto. Cuando hablamos del cumplimiento indirecto, hablamos del cumplimiento que no ha sido ejercido por el deudor, sino en otras circunstancias. Y el directo es cuando ya se ha llevado de una forma directa entre acreedor y deudor. Vamos con el incumplimiento. El incumplimiento es una inejecución de la obligación. Esta inejecución de la obligación se puede pautar de esta forma: parcial, temporal, definitivo, voluntario, y todo esto acarrea la mora. Cuando hablamos de la mora tiene sus elementos, que es la culpa, que es el asis de la mora, y la mora debe ser válida, líquida y exigible. Cuando hablamos de la mora por el incumplimiento de la obligación, decimos que debe ser válida. ¿Por qué tiene que ser válida? Porque tenemos que contactar de que se puede hacer, que sí, que es válida. Cuando es líquida, es que se puede pagar de forma pecuniaria y resarcir el daño. Y exigible porque ya hemos hablado de que debe de resarcirse o sea, exigir que se le resarza el cumplimiento por un incumplimiento de la obligación. Vamos a hablar sobre la responsabilidad civil contractual. Esto comprende en el régimen aplicable de una indemnización de daños y perjuicios a una persona, porque la responsabilidad civil es personal, es cuando tú tienes una opción y ocurre una sanción, ¿verdad? En la responsabilidad tenemos la extracontractual, que es la que está fuera de un contrato. Ella también acarrea de indemnización a los daños ocurridos. Y tenemos el daño. El daño es la disminución o la pérdida de algo material o algo personal. En la parte personal no es difícil que se pueda resarcir, siempre y cuando sea algo que sea básico, que no sea como quitar la vida, porque ya cuando se trata de la vida es invalorable, ¿verdad? Y cuando hablamos por una pérdida, establecemos una indemnización. El daño debe ser cierto y actual. Debe ser cierto, que debe estar comprobado, y debe estar en los términos cuando se habla de actual. Y el daño se clasifica según, atendiendo a sus orígenes, que sería atendiendo a la naturaleza del afectado y atendiendo si el daño fue un daño irreversible, ¿verdad? Como un daño psicológico. Y también tenemos la solución del daño y la restitución del daño. Cuando hablamos de estas dos soluciones de restitución del daño, está el resarcimiento del daño, que es la reparación. La reparación se puede hacer en forma pecuniaria y también como una indemnización por daños y perjuicios a la persona.
En el 1942, en este tiempo no estaba bien establecido cómo se debía ejecutar el daño. Pero bueno, tenemos un nuevo artículo en el Código Civil donde habla, que es el 1196, que te especifica el daño, la disminución, cómo se debe comprobar un daño. Ahora nos vamos hacia la culpa. La culpa es un error de la conducta, la imprudencia, la inobservancia de la norma, la negligencia, son objetos de la culpa. Y también tenemos diferentes tipos de culpa, como es la culpa grave, la culpa leve, la culpa levísima, la culpa invigilando y la culpa eligiendo. Y también tenemos la forma de apreciación de la culpa. Bueno, esto es todo. Gracias.